Hola, ¿qué tal? Intensa y variada, así podríamos definir lo vivido en estos últimos 7 días en lo que a fenómenos naturales adversos se refiere. Hoy tendremos agua y fuego en nuestro teleplaneta. El líquido elemento nos llevará a Myanmar, donde el ciclón Yiri está poniendo en apuros a la población local. También a Tailandia, donde las inundaciones ya son una cuestión de estado, al igual que en Belice, con el huracán Richard. Agua también en los Estados Unidos, acompañada de un importante tornado en Texas, y agua, pero en forma de nieve, la que ya nos ha visitado esta semana en la península ibérica. Por otra parte, el fuego del interior del planeta nos llevará a Indonesia y Reunión, donde 2 volcanes han entrado en erupción. Myanmar es uno de los países más pobres de Asia y esta semana es noticia porque Yiri, un ciclón tropical de máxima categoría, ha visitado sus costas. Con vientos de más de 230 km por hora, lluvias torrenciales y olas de hasta 8 metros, miles de hogares han sido destruidos, al igual que miles de hectáreas de cultivos de arroz. On the 23rd, Chairman of Rakhine State Peace and Development Council, while damaging 2 bridges, 2,088 houses, 8 monasteries, 34 departmental buildings, 13 schools and 80 roads, sanitation work in respective wards of the town. They also paid a visit to a temporary relief camp and Minister for Social Welfare, Relief and Settlement, Mau Mau Sway. Una semana más, Tailandia es foco de atención ante las gravísimas inundaciones que sufre casi la totalidad del país. Esta es la situación que se ha declarado una emergencia nacional ante la situación de algunos ríos que amenazan a más de 15 millones de habitantes de este país, y ya son más de 3 millones de personas las que han perdido sus hogares. El desconocido estado centroamericano de Belice también ha vivido esta semana las consecuencias de otra tormenta tropical. El huracán Richard, aunque débil, ha provocado daños de consideración en su capitán, Belmopan. Si un huracán es capaz de generar vientos de velocidades aterradoras, no son menos los tornados. Hoy les ofrecemos unas impactantes imágenes grabadas en Texas, concretamente en la localidad de Rice, donde varias viviendas han quedado completamente reducidas a escombros. Nos encaminamos irremediablemente hacia el invierno y este ha querido hacernos una primera visita en estas últimas fechas. Las primeras nevadas ya se han dejado ver en los Pirineos, sobre todo en el Pirineo aragonés, en el Valle de Arán en Lleida y también en el Pirineo navarro. Si un país ha tenido una semana negra, ese ha sido Indonesia. Y es que en los últimos días 2 fenómenos naturales han sacudido su geografía. Primero, el tercer terremoto más potente del año, de 7,7 grados en la escala Richter, que ha generado un tsunami que ha arrasado poblaciones costeras. Pero sin duda, la noticia más importante ha sido la erupción del volcán Merapi, uno de los más activos del país y que ha registrado violentas explosiones, generando multitud de nubes ardientes que han descendido por sus laderas. La columna eruptiva se ha elevado hasta los 18 kilómetros y más de 50.000 personas han tenido que ser evacuadas, convirtiéndose esta en una de las erupciones más violentas del año. La primera parte del programa la vamos a terminar a lo grande, con unas imágenes exclusivas que no verán en otros espacios y que verán por primera vez. Nos han llegado desde la isla de Reunión, en el Océano Índico. Están viendo ustedes el Pitón de la Fournaise, uno de los volcanes más activos del mundo y que ha comenzado su segunda erupción del año.
La verdad es que poco más se puede añadir. Disfruten de la belleza de estas imágenes. Y desde otra de las regiones más activas del planeta, la península de Kamchatka en el extremo oriental de Rusia, nos llegan otras impresionantes imágenes de otros dos volcanes, Shiveluch y Klyuchevskoy, que han entrado simultáneamente en erupción. La caída de cenizas ha causado graves problemas en ciudades cercanas y las autoridades han pedido a los habitantes que no salgan de sus casas. Nuestra efeméride de hoy nos lleva a Centroamérica. Allí hace 12 años nadie podía pensar que una pequeña tormenta tropical atlántica terminaría por convertirse en una de las mayores tragedias causadas por un fenómeno meteorológico. Aquella perturbación se conocería para siempre con el nombre de Mitch. La palabra vulnerabilidad resuena cada vez que nos acercamos a las consecuencias de un fenómeno natural. Si prestamos atención a los que ocurren en Centroamérica, la situación se convierte en alta vulnerabilidad. La escasa planificación existente en el uso del territorio, poblaciones viviendo en lugares inadecuados y potencialmente peligrosos, actividades humanas, principalmente la deforestación, que deja las laderas de las montañas sin vegetación espesa que retenga el agua. Todo esto, unido a la inexistencia o ineficacia de planes de emergencia, son los ingredientes perfectos para que cualquier fenómeno natural se convierta en una tragedia. Esto fue lo que ocurrió cuando el huracán Mitch fue nombrado como el huracán más fuerte y devastador de los que hayan azotado el Caribe y Centroamérica. El 24 de octubre de 1998, una tormenta tropical que se acercaba a las aguas del Caribe pasó a huracán de categoría 5 al tocar las costas de Honduras el 27 de octubre. Huracán de categoría 5, el nivel máximo en la escala de Saffir-Simpson. Vientos de más de 285 km/h, la presión más baja registrada en un huracán. Lluvias intensas que provocaron inundaciones extendidas, deslizamientos de tierra y el ojo del huracán desplazándose por Honduras y Guatemala, afectando gravemente a los países de El Salvador y Nicaragua. Los primeros días de noviembre, el Mitch se desplazaba sobre la península del Yucatán, atravesando el Golfo de México, dejando atrás el sur de Florida para desaparecer en el Atlántico. Mientras el huracán Mitch desaparecía, se empezaban a contabilizar los daños causados. Más de 3 millones de personas afectadas, más de 10.000 muertos y 1,5 millones de personas sin hogar. Un aumento en el número de enfermedades contagiosas, malaria, dengue y cólera, paralización de los sistemas educativos, destrucción total de las infraestructuras, campos de cultivo arrasados. 12 años más tarde, decenas de millones de centroamericanos no se han recuperado aún de las consecuencias provocadas por esta catástrofe. Centroamérica es una de las regiones más expuestas a los fenómenos naturales. Inundaciones, sequías, deslizamientos, terremotos y erupciones volcánicas sacuden periódicamente a una población que ve comprometida su capacidad de supervivencia. ¿Cuántas veces, estando parado con su coche en la carretera, ha tenido que cerrar la ventanilla ante el humo proveniente de otros coches? ¿O cuántas veces, circulando al lado de grandes centros de producción energética, ha detectado usted olor a combustible? Nuestro reportaje semanal les invita a conocer un poco más de la contaminación atmosférica y también de quienes la estudian cuidadosamente. La atmósfera es el cubo de basura tradicional para la industria, el transporte y los usuarios de combustibles fósiles. La calidad ambiental de la atmósfera terrestre está cambiando a una velocidad sin precedentes. Las emisiones de gases como consecuencia de la actividad del ser humano están causando perturbaciones en la composición química de la atmósfera y estas están generando importantes efectos sobre el sistema de la atmósfera y biosfera terrestre. La revolución industrial trajo consigo la mayor transformación de la historia de la humanidad. La aparición de la máquina de vapor produjo grandes avances, pero también grandes problemas, como la explotación irracional de la tierra o el más importante, el deterioro medioambiental. Más de 200 años después, la contaminación atmosférica es más que nunca un problema global, que ataca a la capa de ozono, que provoca el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera, que causa la lluvia ácida,
y que en definitiva nos afecta a todos en el día a día. La contaminación atmosférica la debemos de estudiar a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas en Estocolmo, en el año 1972, que lanzó al mundo el programa de medio ambiente. Los contaminantes atmosféricos pues son sustancias anómalas que el hombre introduce en la atmósfera a partir de procesos industriales, automóviles, tráfico. Hay que saber cómo se emiten estos compuestos anómalos, o sea, contaminantes, ver cómo se difunden en la atmósfera, hasta dónde se transportan y tratar de minimizar sus efectos. Hoy por hoy, y gracias a los estudios científicos y avances tecnológicos, sabemos que la contaminación atmosférica es un fenómeno muy complejo, que engloba a multitud de actores como los contaminantes gaseosos o los aerosoles, una mezcla de partículas sólidas y líquidas suspendidas en el aire. Desde el punto de vista de la salud humana, se empezó con humos negros, con anhídrido sulfuroso que emitían las grandes plantas industriales, las refinerías. Hay otros un poquito menos obvios, como pueden ser el ozono a nivel del suelo, que agudiza enfermedades de tipo pulmonario, que puede complicar. Para controlar la calidad y cantidad de las emisiones de contaminantes a la atmósfera es necesario seguir periódicos programas de monitoreo en los que se midan diversas especies químicas que por su agresividad puedan ser nocivas para el medio ambiente. Con estos instrumentos denominados sensores ópticos remotos, concretamente COSPE, lo que hacemos es estudiar o evaluar la tasa de emisión de las centrales, en este caso termoeléctricas, y los componentes que medimos, los contaminantes ambientales, son concretamente el dióxido de azufre y los dióxidos de nitrógeno, que se denominan precursores de la lluvia ácida, porque posteriormente reaccionarán con el agua y formarán los respectivos ácido nítrico o ácido sulfúrico. Desarrollado en la década de los 70, sus aplicaciones han ido desde el uso industrial al monitoreo de volcanes activos, y está en la calidad que ofrecen las medidas de este instrumento, que todavía hoy en día se utiliza para validar la calidad de los datos de estaciones mucho más modernas. La medida de las emisiones de anhídrido sulfuroso puede ser indicativa o indicadora de que el volcán vaya o no a explotar. También lo utiliza la NASA para medir también el anhídrido sulfuroso asociado con nubes volcánicas, y los Estados Unidos tienen un sistema de alerta para los vuelos internacionales que vuelan sobre el Pacífico, y cuando hay una erupción volcánica pues no pasa como pasó en Europa hace unos meses, porque allí ya el sistema lo tienen desde hace más de 20 años funcionando. El ser humano todavía tiene un largo camino que recorrer para mejorar su conciencia ambiental. Empezamos a comprender que la mejora de la calidad del aire es una tarea común, un derecho básico que nos implica a todos. Desde las instancias más altas de la escena política internacional hasta los más pequeños, desde los países más grandes a las escuelas más remotas. Todos jugamos un papel decisivo para que las generaciones futuras tengan una atmósfera más respirable y menos contaminada. Pues hasta aquí ha llegado toda la actualidad de la semana, que como han podido ver no ha sido poca. Recuerden que tenemos una dirección de correo electrónico a la que nos pueden escribir sugiriéndonos cualquier tema de ciencia o enviándonos imágenes impactantes de fenómenos naturales. Esa dirección es teleplaneta@rtve.es. Recuerden, teleplaneta@rtve.es. Nosotros estaremos aquí la próxima semana con muchísima más actualidad, como siempre. ¡Feliz semana!